Buenos días, nosotros presentaremos la propuesta de remodelación Alto Las Rejas, barrio en la vertical. El conjunto se encuentra actualmente con fachada homogénea y deficiente habitabilidad, por lo cual es vital repensar el hábitat en escala urbana, barrial y humana. Esto se propone mediante la densificación en torno a vialidades estructurales y espacio público. El concepto que engloba el diseño será la develación de la estructura, otorgándole ligereza y armonía al conjunto. Para lograr esto se utilizan los conceptos TOD: conectar, transportar, cambiar, redensificar, mezclar, compactar, pedalear y caminar, para generar así un barrio a la vertical. Entonces, en base a estos criterios fuimos tomando decisiones y formando estrategias para llevar el barrio a la vertical. Primero que nada tenemos nuestra propuesta urbana, en la cual se reconocen 3 zonas trabajadas, las cuales deberían ser relacionadas entre sí. Es así como obtenemos la zona norte, el cual será un conjunto residencial que responde a las personas que fueron movidas debido a la remodelación de Alto Las Rejas. La zona Alto Las Rejas, la cual fue modificada para mejorar el hábitat de los residentes, y la zona sur, que se destina a los espacios que responden al conjunto y a sus alrededores, tales como espacios de esparcimiento y educacionales. Siguiente. Ya pasando a las estrategias, nuestro primer paso fue reconocer la preexistencia y las limitaciones que ésta presentaba. A partir de lo ya existente proponemos nuevas áreas verdes con tal de sustentar la futura densidad del sector y nuevas vías conectoras entre dichas áreas verdes y con el conjunto Alto Las Rejas. Ya en cuanto al tratamiento de la macromanzana, decidimos trazar una grilla a partir de la estructura misma de las torres del conjunto para así visualizar los ejes más importantes que nos ayudarán a organizar el resto del espacio con tal de formar relaciones con lo que ya existe. Una vez reconocidos los ejes principales, estos son proyectados hacia la zona norte, en donde en base a ellos se propone una nueva grilla más regular, pero definida por el edificio Alto Las Rejas. En cuanto a la zona sur, se proyectan ejes importantes del conjunto, además del edificio preexistente en la zona, generando así una nueva grilla en base a estos ejes que irá ordenando el espacio. Enfocándonos ya en las estrategias tomadas en la zona Alto Las Rejas, tenemos este zoom en donde se muestra claramente las relaciones obtenidas a partir de los ejes principales, además de la nueva trama desarrollada a partir de estos. El siguiente paso fue entender las restricciones y oportunidades que nos ofrecía la preexistencia. En cuanto a las limitaciones, tenemos los núcleos de circulaciones del conjunto Alto Las Rejas. Sin embargo, una oportunidad encontrada en la nueva grilla fue la conexión directa que se puede dar entre el edificio diagonal y las torres a través de un elemento que se definió como una pasarela comercial. En esta axonométrica se puede observar mejor la relación que se da entre los dos edificios con la pasarela. Luego de tomar esta decisión, se definió el uso de los espacios conectados y las circulaciones para así lograr entender cómo estos elementos funcionarían en conjunto. Es así como el primer piso exterior de ambos edificios se propone comercio, respetando el espacio de las recepciones, al cual se pueda acceder mediante rampas públicas. Al ser la mayoría del primer piso público, no se combinan los flujos de residentes y población flotante. En cuanto a la pasarela, se aprovecha su morfología que contiene al espacio frente al Alto Las Rejas, otorgándole comercio bajo su estructura. En cuanto al primer piso de las torres interiores, se decide dejarlo como espacios comunes para los residentes. Ya en el segundo piso se mantiene el anillo comercial y en la pasarela se genera un paseo público, el cual da paso al comercio de ambos edificios. Las torres interiores, al ser privadas y tener directa relación con los patios y espacios comunes, son de vivienda. El comercio perimetral sube al tercer piso y la pasarela es cubierta con su misma estructura basada en la estructura de las torres. Ya pasando a las estrategias tomadas en las torres, tenemos como estrategia base la develación de la estructura. Primero se identifican los espacios que develaremos, los cuales están dados a partir de criterios dados por la misma estructura. Luego la estructura es develada, generando vacíos en la fachada que serán espacios comunes. Luego se identifican pasillos que conectan los vacíos con los núcleos de circulaciones.
y estos también son develados junto con la estructura alrededor de la escalera, generando una iluminación natural en las circulaciones. Al ya tener los vacíos y los pasillos que conectarán y relacionarán los distintos pisos, quisimos generar una relación similar entre torres. Para ello tomamos la sección de unión entre torres y los espacios frente al núcleo de circulaciones. Siguiente. Y los develamos. Con esta estrategia también ayudamos a desdensificar la fachada del edificio, además de mejorar la iluminación, falta de espacios comunes y la ventilación. Finalmente se agregan plataformas cada 2 pisos en la estructura que conecta las torres. Y para poder generar un espacio libre pero privado, se proponen balcones en los departamentos, los cuales actuarán también como un filtro visual debido a la cercanía que tienen las torres entre sí. Ya pasando a la circulación interna de este conjunto, tomamos como referencia el piso 11, correspondiente a una de las torres. Como primera instancia, disponemos de circulaciones verticales que nos conducen a las diferentes tipologías de viviendas. En este caso, los rojos son viviendas simples, variando entre los 27 a 53 metros cuadrados, y los naranjos a dúplex entre 56 a 108 metros cuadrados. Pasando a la siguiente planta, se configuran los espacios privados y semipúblicos a partir del vacío existente, donde con el fin de poder mantener la privacidad del residente establecimos 2 circulaciones. Privada para aquellos que viven en este piso y una circulación común correspondiente a residentes de otros pisos o torres, debido a que en este nivel existe un espacio común, que es el vacío, y un equipamiento barrial, entendiéndose como almacén, peluquería, librería, etc., donde además esta circulación común nos permite conectar a las otras torres a través de plataformas, obteniendo como resultado entonces la activación de este piso. Cabe destacar que debido a que los pisos serán de constante uso, se propone juntar 2 de los actuales ascensores para el uso común de los residentes que viven o vienen a estos pisos, o a modo de abastecimiento en relación a este comercio barrial. En la siguiente planta ya se comienza a ver la misma metodología explicada anteriormente, con la diferencia en que al estar este vacío de doble altura, nos permite proponer una pasarela interna pudiendo conectar ambos lados de la torre. Y en esta última planta, vemos, en la siguiente, vemos cómo se repite el procedimiento hacia el lado contrario, obteniendo estos vacíos generados cada 2 pisos, acompañados por una circulación común y terrazas que logran conectar con las demás torres. Siguiente. En este GIF podemos ver la sucesión de las torres, cómo se van ordenando y cómo se relacionan a través de las plataformas propuestas, agregando la extensión, que es esta pasarela que se dispone de diversos comercios, conectándonos con la zona sur y con el edificio existente en el terreno, que es este edificio en diagonal. Siguiente. Siguiente. Ahí sí. Ya para finalizar con esta sección, vemos el resultado final de este diseño, donde la parte norte es esta explanada que da frente a la parte comercial. En las azoteas del conjunto encontramos los huertos y quinchos, estas pasarelas que nos conectan entre las torres, espacios verdes internos propios de los residentes, este flujo peatonal que nos conecta visualmente, la explanada comercial contenida por esta extensión del edificio que corresponde a la pasarela conectora del comercio. Siguiente. A continuación vemos las grillas del sector sur, que se adapta al conjunto alto de las rejas y al edificio en diagonal existente. Siguiente. Para su diseño, consideramos una de las vías que abrimos, que nos da la continuidad para pasar hacia esta explanada, el impacto del colegio, que nos permite considerar un equipamiento relacionado a ello, y la apertura de abajo, que nos da la bienvenida a este sector. Siguiente. Obteniendo las siguientes zonificaciones, que serán detalladas en el plan maestro, que corresponden a zonas verdes, a el eje que nos conecta estos espacios, recorrido de la flora nativa, y el perfil de calle que está ensanchado en la avenida Ecuador, y por último el perfil de calle que es ensanchado en la avenida Las Rejas. Siguiente. Luego, al igual que la zona sur, se establecen ejes principales que nacen de la grilla del conjunto.
se propone una vía estructurante que se conecte así con el proyecto. Los edificios consideran la composición de las torres, considerando una riqueza espacial según asoleamiento, ventilación, alturas, etc. Como remate, también se propone un portal que dé frente a la calle Embajador Quintana. Así queda como resultado estos 5 conjuntos con diversas alturas. Respecto a los edificios, la primera estrategia es dotar de espacios para huerto y así fomentar el autoconsumo. Luego, al igual que en el conjunto, se seleccionan zonas para develar, quedando esta estructura a la vista. Estos espacios se intercalan plataformas como soporte para espacios comunes. Se considera en un edificio la azotea como espacio abierto a residentes con programas de quincho, por ejemplo, y otro lado una azotea de acceso restringido para paneles solares. En última instancia, se proponen balcones privados para residentes. Pasando a la circulación de este conjunto, disponemos en la planta baja de una recepción que nos lleva a una zona de servicios residenciales, como lavandería, por ejemplo, y hacia afuera a los huertos comunitarios. Y esta circulación que nos permite llegar a las diferentes viviendas simples que varían entre los 43 a 76 metros cuadrados. Pasando a la siguiente planta, que es una planta tipo, cuenta con un pasillo que nos conecta a las viviendas simples y nos conecta con esta plataforma que se repite cada 2 pisos, donde cuenta con espacios comunes. En la siguiente planta es de similar metodología, un pasillo común que nos conecta a las viviendas. Y por último, en el último piso, contando con esta plataforma común y una azotea habitable. La siguiente. En la siguiente diapositiva vemos esta axonométrica con los 4 conjuntos residenciales, que es de igual metodología, ya lo he explicado recientemente. Siguiente. Luego disponemos de este conjunto mixto, que está en la parte norte. Esta planta baja cuenta primero con estos servicios que son de recepción, que es hacia el conjunto residencial, y hacia el norte, hacia abajo lo azul, que sería lo comercial, que no requiere que sea propiamente tal de los residentes, sino que a modo general, a público general. En la siguiente planta se suma el conjunto en la planta residencial, lo cual es similar metodología a lo que ya hablé anteriormente, donde está este pasillo que nos conecta con las diferentes viviendas, que también son viviendas simples, que varían entre los 40 a 73 metros cuadrados, y también vemos los balcones. En la siguiente, por último, vemos el conjunto total, donde la azotea no es habitable, pero vemos este portal, que es esta estructura que nos conecta un espacio a otro. Siguiente. Por último, vemos el conjunto norte en su totalidad, agregando este conjunto que ya expliqué, donde además se considera mayor altura hacia el sector Avenida Las Rejas y de menor altura hacia Santa Petronila, formando este degradado de densidades. Siguiente. Por último, vemos esta sección de esta sección norte del Alto Las Rejas, en donde podemos ver el portal, como ya dije, que es esta estructura, que además nos conecta con estos 2 bloques híbridos, este edificio mixto, que son servicio y vivienda, como ya dije, luego los estacionamientos subterráneos común, luego están todos estos huertos, están las azoteas habitables, que están con las estructuras develadas, y luego las azoteas, que podrían ser quinchos y paneles solares. A modo de conclusión, el diseño se adapta a los mencionados conceptos TOD en sus 3 zonas. En la parte norte, el conjunto de mediana altura aplica el caminar, transportar mediante las cajas de circulación, el conectar mediante este pasillo que une los 2 bloques
y el mezclar considerando uso mixto, por ejemplo, de huertos. Acá en el conjunto se aplica el compactar mediante estos vacíos, el conectar mediante estas plataformas que unen las torres, el cambiar por medio de un uso diverso de los vacíos y la redensificación se aprecia de forma general en todo el conjunto. Por último, en la zona sur se considera el caminar y pedalear por los senderos propuestos, en los que se generarán recorridos de vegetación. Se aplica el conectar mediante la estructura que recoge al edificio en diagonal. La mezcla se produce al proponer comercio flexible bajo dicha estructura. Y bueno, una vez finalizado todo, quisimos hacer un estudio de sombra para ver cómo nuestra propuesta responde a este concepto. Así que aquí tenemos los gráficos a las 10 a.m., a la siguiente, a las 1 p.m. y finalmente a las 5 p.m. Esto sería todo por nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.